Hoy llegamos al versículo que tal vez sea el más conocido del Nuevo Testamento después de Juan 3:16. Se trata de Romanos 8:28, un versículo que nosotros solemos llevar en el bolsillo y cuando sentimos que no tenemos propósito en esta vida, lo sacamos y lo leemos. Este versículo dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué versículo increíble! Se trata de un versículo que puede colorear la perspectiva de nuestras vidas. Desafortunadamente, muchos creyentes lo utilizan para colorear fuera de los parámetros de lo que Dios intenta comunicar. Uno escucha historias de cosas malas que terminaron con un final feliz y dice, de eso se trata Romanos 8:28. Escuchamos de alguna dificultad en la vida de alguien y enseguida decimos, todas las cosas les ayudan a bien. Recuerdo en una ocasión me encontraba en un velatorio sentado junto a la viuda. La gente pasaba y decía cosas y en un instante una persona con buenas intenciones le dijo, recuerda Romanos 8:28. Usamos este versículo en salas de hospitales, funerales y salas de emergencia. Lo usamos porque no lo comprendemos bien. He estado leyendo de a poco la biografía de George Whitefield, un hombre utilizado por Dios para comenzar el denominado Gran Avivamiento del siglo XVI, tanto en Norteamérica como en Inglaterra. Hubo un versículo en la vida de este hombre que me hizo recordar mucho a Romanos 8:28. Whitefield escuchó de una viuda que tenía una familia muy numerosa y el dueño de la casa que alquilaba le quitó todos los muebles porque ella no tenía el dinero para pagar la renta. Whitefield fue inmediatamente le dio un dinero. Esa suma fue suficiente para pagar lo que debía y recuperar así los muebles. El amigo que viajaba con él le sugirió que esa suma de dinero era más de lo que él podía gastar, a lo que Whitefield replicó, cuando Dios nos trae un caso de necesidad, es para que lo suplamos. Ambos viajeros prosiguieron con su viaje y de repente un ladrón los confrontó, demandando que le den todo el dinero, cosa que ellos hicieron. Después que el ladrón se fue, Whitefield le dijo a su amigo que era preferible que la viuda tuviera el dinero antes que el ladrón se lo haya llevado todo. Al instante, el ladrón regresó y le pidió a Whitefield que le diera también el abrigo. Whitefield se lo dio, pero solo después de haberle pedido al ladrón que le diera el abrigo viejo que éste llevaba, ya que hacía mucho frío. El ladrón aceptó e intercambiaron abrigos y luego éste huyó. Después de un tiempo, vieron al sujeto que se les acercaba galopando a toda velocidad. Esta vez temieron por sus vidas y se apuraron hasta llegar a una hostería antes que el ladrón. Cuando el ladrón llegó, fue castigado y apresado. Pero cuando Whitefield metió la mano en el abrigo, encontró para su asombro el doble de la suma de dinero que él le había dado a la viuda. Ahora, esa es la historia que uno le gusta escuchar. Esa es una historia de Romanos 8:28, ¿no es cierto? Sin duda alguna. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si Whitefield no le hubiera propuesto al ladrón cambiar de abrigo? En vez de un final feliz, él hubiera perdido el dinero, el abrigo, el caballo, todo. ¿Podría citar Romanos 8:28 entonces? ¿O qué hubiera pasado si el ladrón lo mataba o mataba al amigo o a los dos? ¿Citaría usted Romanos 8:28? ¿Y qué decir de las veces en que Whitefield predicaba y la gente le arrojaba piedras a las ventanas de la iglesia? ¿Qué decir de las veces en las que Whitefield quedó en bancarrota sin poder pagar las deudas de su orfanato? ¿Encaja Romanos 8:28 allí entonces? ¿Qué podemos decir de esa joven asiática activa en su iglesia sirviendo a Cristo mientras iba a la universidad, haciendo planes para salir al campo misionero, que estaba trabajando en una joyería cuando los ladrones entraron al negocio, robaron la mercancía y luego la mataron? ¿Encaja Romanos 8:28 allí? ¿Y qué podemos decir del que tiene una enfermedad terminal
¿Y qué del divorcio? ¿Qué versículo podríamos usar para la bancarrota? ¿Qué le dice usted a una mujer a la cual su jefe, que tiene un cargo de liderazgo en la iglesia, la acosa una y otra vez? ¿Qué le dice a una pareja anciana que ha sido defraudada por alguien y perdieron todos sus ahorros? ¿Puede usar este versículo para reconfortar a una víctima de una violación? Diciéndole, recuerda Romanos 8:28. Si Dios hace que todas las cosas obren para bien, ¿a dónde está el bien en todo esto? ¿Está obrando Dios en la vida de Isaac mientras él llevaba la leña para el holocausto? ¿Estaba obrando Dios en esos años de exilio de David, cuando huía por su vida después de haber sido ungido como rey? ¿Estaba Dios obrando mientras la esposa de Oseas le era infiel? ¿Estaba Dios obrando en la sentencia de prisión de José? Qué bien se puede decir que fue que hayan decapitado a Juan el Bautista a tan temprana edad. Puede ser que alguno de ellos hayan comprendido Romanos 8:28 de la manera que la mayoría de nosotros lo entendemos. Por favor, escuche esto. Una interpretación correcta de cualquier versículo de la Escritura significa que es correcta para cualquier condición, con cualquier creyente, en cualquier cultura y bajo cualquier circunstancia. Téngalo muy presente esto. Se lo vuelvo a repetir. Una interpretación correcta de cualquier versículo de la Escritura significa que es correcta para cualquier condición, con cualquier creyente, en cualquier cultura y bajo cualquier circunstancia. Si no funciona cuando está soleado o cuando está nublado, entonces hemos perdido el verdadero significado. Lo que me lleva a decir que Romanos 8:28 puede ser uno de los versículos más citados, pero peor utilizados en todo el Nuevo Testamento. El peligro es si malentendemos lo que Dios está diciendo y lo usamos y aplicamos mal, puede distorsionar nuestra perspectiva y llevarnos así a caminos que no agradan a nuestro Padre Celestial, sino a nuestro enemigo. Ese enemigo busca devorar al creyente, desacreditarlo, destruirlo, no solo por medio de actividades externas, sino por medio de la actividad interna, sino por medio de la actitud interna. Romanos 8:28, lo que no quiere decir. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, antes de proceder con lo que Romanos 8:28 significa, quiero que veamos lo que no significa. En primer lugar, Romanos 8:28 no es una explicación precisa para el sufrimiento. Pablo no provee una respuesta rápida para el sufrimiento. Este versículo no es una venda para que usted intente pegársela a un creyente que está sufriendo. De hecho, este versículo no pretende resolver las adivinanzas de la vida. Es más, este versículo tampoco intenta ni siquiera responder preguntas que comienzan con «pero», «¿por qué?». No. ¿Le molesta leer versículos como estos? Salomón escribió, gloria de Dios es encubrir un asunto. Proverbios 25:2. Isaías escribió, verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Isaías 45:15. Moisés dijo, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, en Deuteronomio 29:29. Eclesiastés nuevamente declara, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eclesiastés 11:5. Dios habló por medio de su profeta Isaías en otra ocasión y dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Isaías 55:8 y 9. En otras palabras, nosotros queremos respuestas, pero no tenemos la capacidad de entender la mente infinita de Dios y la manera en que Él interviene y controla los eventos en nuestras vidas. No tenemos esta capacidad. Con razón, se escribió allí en Romanos 11:33, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo, «Cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dijo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dicho de otra manera, la marca de que hemos crecido en nuestra fe es cuando alcanzamos el punto en que demandamos cada vez menos explicaciones de parte de Dios. Todos necesitamos practicar diciendo cosas como, la verdad, que no sé por qué. No tengo explicaciones. Va más allá de lo que pueda comprender. Estas no son mis expresiones favoritas. Si no me cree, pregúntele a mi familia. Además, al ser pastor uno tiene que tener las respuestas de todo, ¿no? Imagínese si me llama por teléfono una noche cuando está pasando por un desafío en particular y yo le digo, la verdad que ni idea. No me puedo ni imaginar lo que Dios está haciendo en su vida. No sé qué decirle. Es probable que usted inmediatamente llame a otra persona. Pero cuando más viejo me pongo, más pienso. No sé por qué, pero sí sé quién está detrás de todo. Cuando Job buscaba explicaciones, Dios le respondió como usted recordará, no con una explicación, sino con sus atributos. El problema es que nosotros, la mayoría de las veces, queremos una explicación. Antes de estudiar Romanos 8:28, quiero mostrarle lo que no quiere decir este versículo. En primer lugar, dijimos que no es una explicación precisa para el sufrimiento. En segundo lugar, quiero mencionarle que no es una prohibición contra el dolor y la tristeza. Romanos 8:28 no es una explicación para los sufrimientos y en segundo lugar, tome nota, no es una prohibición contra el dolor y la tristeza. ¿Alguna vez escuchó a un creyente diciéndole a otro, no llores, acuérdate lo que dice Romanos 8:28? ¿Escuchó alguna vez esto? El lema de muchos en la iglesia es, los creyentes maduros no lloran. Bueno, si ese fuera el caso, entonces Jesús fracasó cuando fue a ver a Lázaro, ya que allí lloró en público y la multitud dijo, mirad cómo le amaba. Este versículo de Romanos 8 no es una prohibición bíblica al dolor y a la tristeza. Sin embargo, ¿alguna vez le pasó que al compartir un desafío con alguien, esa persona le respondió con Romanos 8:28 como si se tratara de una receta médica? Tómese uno de estos cada 8 horas con un vaso de agua y se va a sentir mejor. ¿Cuántos creyentes están atemorizados de mostrar sus sentimientos, en especial si sienten angustia, tristeza o frustración o confusión y dudas? La iglesia puede pasar a ser una máscara y el aplicar mal Romanos 8:28 puede llegar a ser la causa de esto. Romanos 8:28 no es una explicación precisa del sufrimiento y no es una prohibición en contra de la tristeza. Pero en tercer lugar, Romanos 8:28 no es pretexto para esquivar los desafíos de la vida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un creyente que ha sido engañado es el que le dice a un hermano en la fe, no te entusiasmes acerca de tu pasión y celo por el Señor. Igual, Él va a hacer las cosas de todos modos. Así que, ¿para qué entusiasmarse tanto en hacer cosas para Dios? Él va a obrar y hacer que las cosas sucedan. Amigos, este versículo no es una excusa para librarse de la gran comisión. Este versículo no es un atajo para librarse de la disciplina y responsabilidades. Pablo no justifica al creyente en su apatía y complacencia, no. Los tesalonicenses tenían ese problema. Ellos decían, Jesús viene pronto, ¿para qué nos vamos a molestar? ¿Para qué construir? ¿Para qué sembrar el campo? ¿Para qué comenzar un negocio? ¿Para qué intentar alcanzar a alguien con el Evangelio? De hecho, ¿para qué vamos a trabajar? Esto decían los tesalonicenses. Entonces dejaron sus trabajos y se quedaron de brazos cruzados esperando el rapto. Pablo responde a este error diciendo simplemente en 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
Romanos 8:28 nunca va a justificar la complacencia en su andar con Cristo. Nosotros debemos correr la carrera, cargar la cruz, pelear la buena batalla, glorificando a Dios con lo que sea que Él nos ha permitido hacer. Tenemos que enfrentar los desafíos y a la vez pasar tiempo de rodillas. En cuarto lugar, Romanos 8:28 no es un ticket permanente a una vida confortable. No. Pablo ya ha recordado al creyente en Romanos 8:25 que esperamos con una esperanza activa y con anticipación. Alguien puede decir, bueno, yo le he estado pidiendo a Dios por su voluntad para mi vida y no entiendo por qué Él no interviene. Mientras nosotros puede ser que no sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestro futuro, Él nos ha dado más de lo que podemos hacer ahora. Permítame darle una lista que Chuck Swindoll da en uno de sus libros. Él dice, Dios nos llama a obedecer a nuestros padres, Efesios 6:1. Si usted es soltero o soltera, a tener una relación amorosa solo con una persona creyente, 1 Corintios 6:15. Si está casado, los maridos deben amar activamente y guiar a sus mujeres, y las mujeres deben amar activamente y respetar a sus maridos, según Efesios 5:22 al 25. También, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Criar a nuestros hijos con un entendimiento de las verdades bíblicas y espirituales, según Efesios 6:4. Y la lista sigue. Proveer para las necesidades físicas de su familia, 1 Timoteo 5:8. Trabajar arduamente en su ocupación, 1 Tesalonicenses 4:11 y 12. Dar al Señor y a su iglesia y a su causa, 2 Corintios 8:9. Orar consistentemente y regularmente, según 1 Tesalonicenses 5:17. Desarrollar una actitud de gratitud y gozo, según 1 Tesalonicenses 5:16. ¿Qué más está en esta lista que Chuck Swindoll está mencionando de cosas que ahora podemos hacer, por más que no veamos el futuro? ¿Sabe qué más? Servir al cuerpo de Cristo, la iglesia, a donde Dios le haya guiado, según 1 Corintios 12. Ejercer y utilizar sus dones espirituales, según 1 Pedro 4:10. Alabar y congregarse con otros creyentes, según Hebreos 10:25. Desarrollar y ejercitar convicciones bíblicas, según Colosenses 3:2. Estudiar la palabra de Dios, según Salmos 119:11. Y meditar en la palabra de Dios, según Salmos 1:2. Mire qué gran lista. Comience hoy con esto, por más que no sepa lo que va a pasar con su futuro o no pueda ver su futuro, comience con toda esta gran lista que hay de cosas para hacer. El problema no es lo que no sabemos de la voluntad de Dios y no podemos hacer, sino lo que sabemos de la voluntad de Dios y no lo hacemos. Ese es el problema. Romanos 8:28 no es una excusa para dejar todo de lado. Ahora, hay otro problema con el mal uso de este versículo. Permítame incluirlo en este cuarto punto. Hay muchos que creen que Dios se ha obligado a sí mismo a proveer una vida libre de dolor, libre de problemas, al insertar la palabra ahora en este versículo. Fíjese nuevamente en Romanos 8:28 y permítame leerlo así. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien ahora. O quizás en un futuro próximo. Tal vez tendré una respuesta, mi vida mejorará, todo estará bien, tal vez. Uno no puede apoyar ese punto de vista con la realidad de las Escrituras. Escuche al apóstol Pablo mientras le habla a la tripulación del barco que naufragó en las costas de Malta. Permítame leer, por favor, Hechos 27, versículos 14 al 26. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme en la lectura. Hechos 27, 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave,
y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. ¿No es maravilloso? Un ángel dio las buenas noticias. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Espera un momento. Si Dios puede enviar un ángel, ¿por qué ese ángel no puede agarrar a Pablo y depositarlo en tierra firme? Me encanta la ironía en el discurso de Pablo y en realidad de su cristianismo. Él dice en el versículo 25, porque yo confío en Dios. Luego en el versículo 26 dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Esos dos versículos no van juntos, ¿no? Dios está en control, dijo Pablo, y yo me tengo que ir a nadar. Nos vamos a pelar las rodillas, a sufrir las olas y el agua salada, vamos a llenar nuestras narices de agua y probablemente asustados como nunca vamos a estar. En el versículo 22 él dice, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Sabe qué está queriendo decir Pablo? Dios ha ordenado que sobrevivamos, pero también Dios ha ordenado que el barco se hundiera. Pablo hubiera dicho lo que William Cowper, un escritor de himnos, dijo en uno de ellos. Él dijo así, Dios obra en maneras misteriosas y realiza sus maravillas. Él deja su huella en el mar y viaja sobre la tormenta. Dios viaja sobre la tormenta. Él no dice que Dios se libra de la tormenta. En una oportunidad estuve en la isla de Malta, en una peña de piedra desde la cual se veía la playa en la cual supuestamente Pablo llegó luego del naufragio. Dios viaja sobre la tormenta. ¿Quién se va a anotar para este tipo de cristianismo? Seguramente Dios dará a sus amigos buen clima o buena salud o prosperidad, tal vez buenas noticias de parte del médico o buenas noticias de parte del contador y tal vez muy buena navegación en el océano. Seguro que los barcos de los creyentes no se hunden, pensarán muchos. Muy dentro nuestro. ¿Es eso lo que esperamos de parte de Dios? ¿No es así? Y sale a luz en nuestra respuesta a Dios cuando nuestro barco comienza a llenarse de agua. Permítame decirlo así. Nosotros realmente esperamos que Dios nos trate mejor. Creo que somos así, ¿no? Recuerdo hace un par de años haber viajado al sur de Francia con un grupo de hermanos para servir a un grupo de militares. Viajé con mi esposa Marcia, mis padres, que son supervisores del ministerio allí, y otra gente de la iglesia. En nuestro camino de regreso, después de una semana de arduo trabajo, nos presentamos en uno de los mostradores del aeropuerto para que nos dieran el pasaje de vuelta a nuestro país. La señorita, después de mirar la pantalla y hacer una llamada, nos dijo que aguardáramos sentados junto al mostrador. Evidentemente había algún problema. Resulta que nos habían separado por error en distintos vuelos. Así que nos ofrecieron a manera de disculpa viajar en primera clase
hasta nuestro destino final. Permítame decirle algo. Hay un mundo de diferencia entre la clase turista y la primera clase en un avión. Un mundo. Ahora sé que cuando corren esa cortina es para que los de primera clase no vean cómo viajan los de atrás, como ganado, seguramente. Nos sirvieron la mejor comida, con cubiertos y servilletas de tela, con un riquísimo postre y café que quedaron en mi memoria por unos cuantos días. Hasta nos ofrecieron champán y otras cosas. Los asientos se reclinaban, nos ofrecían todo tipo de cosas. Todo el camino, desde Francia hasta nuestra ciudad, en primera clase. La verdad, a eso sí me puedo acostumbrar fácilmente, ¿no? Yo creo que sí. Qué bueno estaría. Seguro que es lo que Dios quiere para sus hijos, pensamos. Seguramente Él quiere que sus hijos experimenten un viaje de primera clase toda su vida. Si usted le preguntaba a Pablo, ¿cómo sabe que Dios está contento con usted y que tiene el control soberano de todo? Él le podría haber respondido, tengo que nadar por mi vida. Pero Dios prometió que por lo menos voy a llegar a tierra firme. Ahora, como conclusión, Romanos 8:28 no ofrece explicaciones específicas para nuestro sufrimiento. No le prohíbe al creyente que esté triste. Romanos 8:28 no le da el pretexto al creyente de eludir las disciplinas y desafíos de la vida. Y Romanos 8:28 no provee algún tipo de ticket de primera clase para el resto de nuestras vidas. No. Eso es lo que Romanos 8:28 no es. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Pero voy a responder a eso en nuestro próximo encuentro. No obstante, por ahora, quiero dejarle un adelanto. Voy a decirle que Romanos 8:28 es una ojeada al atributo de la soberanía de Dios, una revelación de que Dios es soberano y que nosotros estamos seguros. Cuando veamos ese destello de la soberanía de Dios, descubriremos nuestra seguridad. Esa seguridad no la vamos a descubrir en los eventos de la vida, sean buenos o sean malos. Nosotros descubrimos seguridad en el propósito eterno de Dios. Por eso, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.